Nos hacemos doble clic en este tema con Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en salud pública. ¿Cómo está, Olga? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Aquí viendo las noticias, ¿no? El reporteo de Ramón y viendo cómo las personas se movilizan en torno a una fe y cómo esto determina mucho en sus vidas. Claro, una fe que está presente en muchas personas creyentes, ¿no es cierto?, de la religión, en este caso católica, al momento de enfrentar episodios duros en nuestras vidas, ante las dificultades que tenemos, siempre en muchos está presente ese elemento de fe. Sí, bueno, desde la psicología hacemos una distinción, ¿no? La dimensión espiritual del ser humano que muchas veces se expresa a través de una fe religiosa. Pero lo que hay de base es el sentido de espiritualidad, que no siempre tiene una manifestación religiosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad eso es muy presente, sobre todo en las iglesias cristianas como la católica, evangélica, pero también en el mundo con otras religiones. Uh-huh. Y así como las personas necesitamos comer, vestirnos, resguardarnos, tener relaciones sociales, trabajar, hay una dimensión que también es espiritual y que nos otorga el sentido de la vida, ¿no? El sentido de lo que hacemos y el sentido de nuestra existencia. Esto es recogido a través de las religiones y las personas entonces encuentran muchas veces en una determinada religión este espacio y desde ahí es que se identifican en los distintos estudios, porque ha habido muchos estudios sobre religión y salud mental, ha sido un tema de mucho interés. Encuentran entonces a través de la religión sentido de propósito, ¿no? Pero además encuentran comunidad, porque son espacios donde se encuentran con otras personas. Los estudios sobre larga vida identifican cuáles son estos factores de larga vida y de vida de buena calidad, incorporan el elemento de la participación en alguna comunidad de religión compartida. Y ahí, desde ese punto de vista, se identifica como un factor protector del bienestar mental. O sea, ese es el principal nexo que se ha logrado identificar, estudiar, en el fondo, lo que tú decías, poder tener una comunidad en torno a mi bienestar también desde el punto de vista emocional, de la salud mental. Así es. Fíjate que hoy día la discusión en relación a cómo se pone de acuerdo, por ejemplo, la Iglesia Católica a partir del fallecimiento de su principal líder y cómo se va a convocar es ¿cuál es la comunidad que construimos? Y yo te aseguro que este hecho está movilizando a muchas personas que, siendo de la fe católica, a lo mejor incluso están un poco lejanos a su iglesia. Se sienten interpelados a retomar la participación y ese sentido de comunidad y ese sentido de trascendencia a través de la religión. Y estos elementos de estar en comunidad, de tener sentido de la existencia, son elementos que protegen para afrontar el estrés. De hecho, hay prácticas, ¿no?, como la meditación, la oración, la ida a participación en actividades religiosas. Las personas las asumen como actividades que les permite bajar el estrés, incluso en aquellas situaciones difíciles, ¿no? El enfrentamiento a la muerte mismo, la forma en que se hace el ritual, forma parte de un ritual religioso que contiene toda la pena, en fin, que se produce. Eso para dar un ejemplo. Uh-huh. Pero también las festividades en torno al matrimonio, al nacimiento de un hijo. Si tú te fijas, son todos rituales que convocan a eventos de la vida que son muy significativos para las personas, ¿no? Olga, y más allá de los rituales, muchas veces sobre todo considerándolo desde el punto de vista de la Iglesia Católica, en un momento y en un episodio no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, en donde estuvo tan cuestionada por el tema de los abusos sexuales. Más allá de los rituales, también hay una especie de conexión, de vínculo de la salud mental, no en los ritos específicos, sino más bien en aquellos líderes de la Iglesia. Por ejemplo, en este caso, la figura del Papa Francisco, o lo que podría ser un diácono o un párroco de una iglesia, en donde yo quizás confío
y puedo tener esa palabra de aliento que me va a ayudar también a enfrentar ciertos procesos de mi vida. Bueno, así como se han estudiado los efectos positivos para el bienestar emocional de las personas, también se han identificado efectos negativos en la forma en que se afronta, se vincula la persona con la actividad religiosa, ¿no? Y se han descrito efectos negativos, por ejemplo, cuando ciertas religiones, sobre todo las religiones que son monoteístas, como el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, que es el caso de la Iglesia Católica, en que al ser monoteístas y estar muy vinculados a la práctica que uno debe tener, cómo uno debe vivir la vida, entonces ese aspecto individual de fe y lo cultural actúan en forma recíproca, ¿ya? Entonces tú tienes que vivir de un cierto modo. Y ahí, en ese tipo de religiones se han identificado que cuando las personas lo viven, lo afrontan desde la ansiedad y la culpa, y tenemos elementos de vivir culpógenamente la religión, esos elementos resultan como efectos negativos, ¿no? Y generan entonces más ansiedad, más culpa, porque las personas no se sienten a la altura de las expectativas religiosas, o a veces ciertas creencias religiosas conducen al aislamiento social. Tenemos toda una discusión sobre el islamismo y ciertas formas de vivir esa religión, ¿cierto? El separarse de la vida familiar y social a propósito de ciertas creencias, e incluso ciertas experiencias religiosas vinculadas a patología ya psiquiátrica, ¿no? Que eso también se ha estudiado. Si bien se explicita cuando los manuales diagnósticos internacionales, ¿no? se plantean que los comportamientos, los trastornos mentales no pueden confundirse desde el punto de vista de las creencias políticas, religiosas o identidad sexual, no se pueden entender como comportamientos patológicos cuando están situados dentro de una cierta cultura, ¿no? Y en ese contexto cultural se aprecian o se definen como normales. Pero cuando el contexto cultural o social se define como anormal, como es el caso de los abusos a los niños, entonces ya estamos hablando de una patología social, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque también en estos momentos en que el tema en este momento comunicacional es la situación religiosa, probablemente las familias o las personas que tienen una patología psiquiátrica, que están iniciando un tratamiento, están en una situación de vulnerabilidad en su tratamiento, la exposición a estas noticias puede ser negativa porque exacerba ciertos síntomas, ¿no? Entonces, habitualmente, y probablemente estas familias que nos están escuchando, sus terapeutas les habrán advertido, y si no, hablen con sus terapeutas, que elementos de cuidado deben tomar en estos momentos para que no se exacerben ciertas ideas vinculadas a lo religioso, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un campo que es específico de cuando esto no se adapta a la cultura. Exacto. Y cuando uno se ha acercado a una institución por la confianza, y esa confianza es traicionada, que es lo que ha vivido la Iglesia, bueno, no solo se ha deteriorado la relación de la sociedad con la Iglesia, sino que la figura de reparación frente a eso cobra absoluta relevancia. Y es uno de los aspectos que a este Papa en particular se le ha reconocido, ¿no? Que al principio no creía que pudiera haber este tipo de denuncia, y finalmente toma parte y crea acciones para reparar y que nunca más se produzcan estos hechos, ¿no? Y que sigue siendo un dolor, en este caso de la Iglesia Católica. Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile y doctora en Salud Pública, muchas gracias por hacer este doble clic con hoy aquí en Tele 13 Radio. Muchas gracias a usted, un abrazo, Andrea. Que esté muy bien, Olga.